En este vídeo voy a tratar cuál es el gran problema que tenemos en España con el sistema público de pensiones y por qué hoy deberíamos ya preocuparnos por este asunto y tomar acción, a pesar de que sea un problema que nos puede venir muy en el largo plazo. Entonces, en primer lugar, me gustaría tratar esta noticia donde habla de que la preocupación por las pensiones registra un máximo histórico según el CIS, es decir, hay muchísima gente que realmente piensa que hay un problema con las pensiones públicas y realmente está en lo cierto, pero lo que realmente causa impacto es el hecho de que 7 de cada 10 españoles, el 70%, se considera poco o nada informado sobre el importe de su futura pensión. De hecho, solamente un 6% tiene un conocimiento profundo realmente de lo que va a cobrar y de cuál es la situación actual. Y la unión de estas dos noticias realmente me hace plantearme una cuestión, que es si somos conscientes del problema que realmente nos viene encima. Y para ello me gustaría que viéramos un vídeo de un extracto de una entrevista que hace Jordi Évole y que me parece bastante interesante, a pesar de que no es del todo reciente, porque ya tiene unos años. Vamos a verla. Los que vemos aquí jugando a las cartas son los únicos que hoy en día tienen garantizada su pensión. Son los que más tranquilos pueden estar, desde luego. ¿Y los demás, a partir de qué edad nos tenemos que preocupar? Pues desde cualquier edad. Hay que conocer realmente cuál es la situación de las pensiones para saber que algún día podremos estar aquí jugando tranquilamente a las cartas, ¿no? Periódicamente vamos escuchando frases como mi generación ya no cobrará la pensión, pero eso lo dijo ya mi padre en su momento y mi padre la está cobrando. Claro, Yo no y tú sé la si... cobrarás. ¿Sí? Sí, seguro. La cuestión está en que se ajuste el tema para que tú puedas cobrar una pensión, y la pensión tiene que ser digna para que la gente en la vejez pueda vivir. Hace 50 años la gente vivía en promedio 70 años, ahora vivimos 82 en promedio. Son 12 años más de cobrar pensiones con respecto a los 65 con los que teóricamente se jubilaba la gente. Entonces ahí todo eso hay que adaptarlo a la realidad. ¿Cuál es la pensión media que tenemos? Nosotros tenemos un ámbito de pensiones que va desde los 500 la más baja a 2.500 la más alta. La pensión media de jubilación son 970 euros. Claro, luego lees titulares como este, pues que inquietan, que asustan. Dice, el gobierno usará el fondo de reserva para pagar las pensiones de diciembre. ¿Qué es el fondo de reserva? El fondo de reserva es la hucha de las pensiones. Cuando las cotizaciones sociales, lo que nosotros pagamos a la seguridad social, los trabajadores y las empresas, ha sido superior anualmente a las pensiones que se pagaban a los jubilados, eso se ha ido ahorrando. Ah, lo que sobraba lo hemos ahorrado. Lo hemos ahorrado desde el 2000. Hombre, al final no nos lo hemos gastado todo en aeropuertos y en aves. No todo. ¿Y cuánto hemos sacado ya de esa hucha? De esa hucha hemos sacado 7.000 millones para pagar un mes. ¿Y eso es la primera vez que pasa? Sí, es la primera vez. No había pasado nunca antes. Nunca. ¿Y cuánto dinero queda en ese fondo de reserva, en la Ahora hucha? quedan todavía 63.000 millones, que es mucho, pero en términos de pensiones son 7 meses de pensiones. Es poquísimo. Es muy poco. ¿Y está previsto que sigamos pellizcando de esa hucha? Sí. La verdad es que la previsión era que no hiciera falta hasta el año 2023. Tocar nada de ahí. Sí. Y lo hemos tocado ya en el 2012. En el 2012, señal de que las cosas no van bien. A ver si se nos va a acabar la hucha. La hucha se acabará algún día. ¿Cuántos años tenemos que cotizar para poder optar a una pensión y cobrar el 100% de lo que te toca? Pues ahora ya tendremos que llegar a los 40 años. A los 40 años cotizados. Pero es que vamos a ver, en la actualidad, teniendo en cuenta cuál es el paro juvenil, que está superando el 50%, ¿qué chaval, qué chavala que tenga ahora 25 o 30 años va a poder optar al 100% de su pensión? Es muy complicado. Claro, a ellos ahora seguramente no les preocupa su pensión, les preocupa no tener trabajo ahora. Pero lo que está claro es que van a tener muy difícil tener una pensión completa del nivel de la que tengan estos señores que tenemos aquí al lado. ¿Las pensiones públicas en el futuro permitirán vivir con dignidad? El sistema de seguridad social público, lo que debería sobre todo velar, desde mi punto de vista, es porque no haya nadie que sufra pobreza en la vejez. Los 9 millones de pensiones que decimos que hay, cerca de 3 son pensiones mínimas. Pensiones mínimas que estábamos hablando pues a partir de 500 euros al mes. Pero eso no es una pensión digna. No. ¿Crees que somos conscientes de la que se nos viene encima con el tema de las pensiones? Yo creo que no.
si tú preguntas a gente que se va a jubilar dentro de unos años, no sabe qué pensión tiene. Hasta el momento que se jubila y le dicen, no, a usted le tocan 823 euros. Entonces ya no tienes además margen de hacer nada. Renate, Hans, creo que ustedes son dos jubilados alemanes. Genau. Aunque sea una indiscreción, pero ¿qué edad tienen? Ich bin 78 geworden jetzt im Januar. Ich bin 72. ¿Nos podrían decir la pensión que cobran aquí en Alemania? Also ich habe eine Rente von 800 Euro, aber ich zahle schon Miete 600 Euro. Ich kriege zwar noch von einer Versicherung eine kleine Zusatzrente, in die ich durch eine Lebensversicherung eingezahlt habe. Und dadurch kriege ich eine Rente von 1000 Euro. Ich bekomme eine Rente, die liegt bei etwa 650 Euro und bekomme noch etwa 80 Euro von einer Einmal-Rentenversicherung, die ich mal in England abgeschlossen habe. Und da ich also etwa 640 Euro für meine Miete bezahle und dann noch für Krankenversicherung 150 Euro bezahlen muss, sieht man, dass ich damit nicht auskommen kann. ¿Se imaginaban cuando ustedes estaban trabajando con 30 o 40 años que llegarían, pues eso, a los 70 y tener que seguir trabajando para poder llegar a final de mes? Nein, das habe ich nicht gedacht. Zumal unser früherer Arbeitsminister Norbert Blüm immer gesagt hat, unsere Rente ist sicher. Wir haben uns schon auf die Rente verlassen, haben aber wirklich nicht gewusst, was auf uns zukommt. Also ich habe mir eigentlich immer vorgestellt, dass ich noch einiges tun werde, auch in meinem Alter und wenn ich älter werde, auch dann noch. Aber ich habe mir sicherlich nicht vorgestellt, dass ich unbedingt arbeiten muss, weil ich sonst mit dem Geld nicht auskomme. Si yo les digo que a nosotros en España nos dicen que el modelo a seguir es el modelo alemán de pensiones, ¿ustedes qué dirían? Wenn jetzt Spanien die Hoffnung auf Deutschland baut, oh, ich weiß nicht. Also, nee, ich finde nicht. Unser Rentenmodell ist nicht aktuell. An sich ist es nicht schlecht, wenn man 45 Jahre am Stück arbeiten kann. Aber wer hat das schon? Wer arbeitet 45 oder 50 Jahre am Stück weiter, um eine vernünftige Rente zu bekommen, wovon man leben kann? Das wird nie ausreichen, dieses Rentenmodell. Also es werden jede Menge Zusatzrenten für die kommenden Rentner auch auf diese zukommen. Ich denke, sie werden es viel schwerer haben, noch als wir. Da wird auf sie etwas zukommen, was sie sich so jetzt in jungen Jahren noch nicht klar machen. Bueno, creo que el vídeo deja entrever muchos problemas que podemos tener y la verdad es que no me extraña, ¿no? El otro día leí una noticia que decía, los primeros millennials recibirán 500 euros de pensión al jubilarse. Un millennial es una persona que ha nacido entre el año 81 y el año 97. Y luego dice, el ahorro privado en pensiones solo da para una renta mensual de 30 euros. Se prevé que en el año 2049 los jubilados cobren solo el 27% del salario. Es decir, una persona que ahora mismo está cobrando 2.000 euros, si estuviéramos en el año 49 y se jubilase, el mes que viene pasaría a cobrar 540 euros. Se me hace harto complicado ver cómo se puede subsistir con una pensión tan baja viniendo de unos ingresos tan elevados. Entonces, realmente, ¿cuál es el problema que tenemos? El principal problema es un problema demográfico. No es un problema político, que también, pero sobre todo es un problema demográfico. Es decir, existen dos grandes sistemas de pensiones en el mundo. Unos son de reparto, que es como el que tenemos en España, y otros son de capitalización, que es como el que tienen en otros países europeos. Los sistemas públicos de pensiones de reparto funcionan de la siguiente forma, y es una forma muy sencilla. La gente que está cotizando, la gente que está en activo, trabajando, todos los meses, una parte de su salario se destina a pagar a los jubilados que ya no están en activo. Aquí en este gráfico de abajo vemos una pirámide demográfica en España que va cambiando porque va evolucionando desde el año 90 hasta el año 2060. Y lo que vamos viendo es que los que estamos trabajando, que somos los que estamos aquí abajo, en la parte azul, estamos pagando a los que están arriba, que son los jubilados, que son los rojos, y lo que estamos viendo es que a medida que transcurre el tiempo, lo que antiguamente era una pirámide demográfica pasa a ser una seta y finalmente se convierte en una pirámide invertida. Y ahí viene el grandísimo problema. La única forma de solucionar esto es haciendo un recorte en efectivo en las pensiones públicas, porque la otra opción, que sería aumentando las cotizaciones,
Es muy complicado porque la presión fiscal en España es muy elevada y además perderíamos competitividad respecto a otros países. Entonces, la única forma de cuadrar las cuentas, sí o sí, porque esto son matemáticas, es mediante un recorte de las pensiones públicas. Si simplificamos un poco los números, vemos como, por ejemplo, en el año 80, cada 5 trabajadores había un jubilado. En este modelo de pirámide demográfica, el sistema público de reparto funcionaba. En 2016 ya pasamos a ser 3 trabajadores los que sustentamos un jubilado, pero es que en 2050 seremos 1,5 trabajadores por cada jubilado. Y ahí viene el grave problema del sistema que tenemos en España. De hecho, hay una noticia que a mí me impactó bastante cuando la leí, y dice que el Tribunal de Cuentas certifica que la Seguridad Social está en quiebra técnica tras perder 100.000 millones de euros desde 2010. Un auténtico drama. Si navegamos o buceamos un poco más sobre los números, vemos como, por ejemplo, la hucha de pensiones que se mencionaba antes en el vídeo, y que hablaba de que había 60 y pico mil millones de euros en 2012, vemos como efectivamente, tal y como se predecía ya en su momento, se ha ido vaciando poco a poco hasta que en 2020 toca los 2.138 millones de euros. Pero ojo, no solamente se ha ido vaciando la hucha, es que como el gasto es superior a los ingresos por cotizaciones, vemos como hay un déficit crónico y recurrente en el sistema. Es decir, a medida que transcurren los años, no solamente se va vaciando la hucha, sino que el déficit es superior al ritmo al que se vacía la hucha y, por tanto, la única forma de pagar esto es con deuda. Entonces, actualmente estamos pagando las pensiones públicas con deuda, con cargo a nuestros hijos o a nosotros mismos del futuro, ¿no? Un auténtico sinsentido que obviamente no puede acabar bien. En fin, si estás viendo esto y no has tomado todavía medidas, realmente, fíjate, no eres el único, ¿eh? El 86% de los millennials, de la gente joven, no confía en las pensiones públicas. Creo que esto es algo ya notorio y evidente, aunque solo el 18% planifica su jubilación. Por eso precisamente estoy explicando esto, porque creo que hay una preocupación general, pero creo que falta información suficiente como para saber la envergadura del problema y sobre todo falta información sobre el qué hacer, sobre medidas a tomar. Bien, podríamos analizar en primer lugar qué están haciendo en otros países, porque al final esta inversión de la pirámide demográfica no es un problema estrictamente localizado aquí en España, sino pasa en casi cualquier país occidental. La diferencia es que en otros países han ido tomando medidas. Aquí en este gráfico vemos cómo en los diferentes países que componen la OCDE, entre los cuales estamos nosotros, hay una tasa de sustitución que se llama, que básicamente es el porcentaje que cobra un jubilado de media en ese país respecto a su último salario. Entonces, por ejemplo, en Holanda, la tasa de sustitución, por lo menos en 2015, no está actualizado, era del 90,5%. Eso significa que una persona que en activo cobrase 1.000 euros trabajando, al mes siguiente, si se jubilaba, pasaba a cobrar 900 euros. Y así sucesivamente. En España, actualmente tenemos, España está el segundo, de hecho tenemos un 82,1% de tasa de sustitución. Ahora es menor, pero en ese momento era en 2015. Eso significa que por cada 1.000 euros de ingresos por trabajo, un pensionista recibe 820 euros de pensión pública. Bien, el problema no es el importe, no es la tasa de sustitución como tal, no es el porcentaje que se cobra respecto al último salario. El problema es la composición, el origen del dinero. Aquí vemos como en color azul está toda la parte que procede de sistema público, ¿vale? Que en todos los países hay un mínimo sistema público que sustenta las pensiones, pero en países más desarrollados desde el punto de vista financiero, como puede ser Holanda, o como puede ser Islandia, o como puede ser países nórdicos como Dinamarca, hay una componente importante de sistema privado obligatorio, es decir, mucha gente desde hace muchos años sabe que hay un problema con las pensiones públicas, que las barras azules se van a reducir en todos los países, pero si eso se apoya, se complementa con una pensión con una pensión privada, quizá el impacto real sobre el total de la pensión sea mucho menor. Y esto es realmente lo que deberíamos hacer en España y hacia donde deberíamos nosotros dirigirnos. Bien, entonces, dicho todo lo anterior, ¿por qué deberíamos preocuparnos hoy, ¿vale?, por un problema que vamos a tener dentro de tanto tiempo? Pues bueno, la respuesta es precisamente eso, ¿no? El tiempo. El tiempo es un factor que juega un papel fundamental a la hora de ahorrar e invertir,
Y muy poca gente lo sabe. Realmente la gente piensa que para generar un gran capital a medio y largo plazo hace falta pues tener ya mucho dinero hoy, o poder invertir mucho dinero, o tener unas tasas de rendimiento sobre la inversión muy elevadas, cuando realmente el factor más determinante es el tiempo que transcurre durante la inversión. Y vamos a verlo a través de un ejemplo muy sencillo, a través de estos dos gemelos de Juan y Pedro. ¿Vale? Juan comienza a los 34 años a ahorrar 5.000 euros al año durante 11 años únicamente, hasta los 45, perdón, y sin embargo Pedro comienza a los 45 años a ahorrar exactamente el mismo importe, pero durante 20 años, es decir, está mucho más tiempo realmente haciendo ese esfuerzo económico cada año, ¿no? Y si viéramos el crecimiento del dinero o del ahorro de estos dos gemelos a lo largo del tiempo, lo que vemos es lo siguiente, y es que a los 34 años únicamente empieza Juan, Pedro todavía no, va aportando 5.000, y luego aquí empieza Pedro y paraliza Juan sus aportaciones o su ahorro. Finalmente, lo que vemos al final de la tabla, que lo podemos ver ahora mejor en esta slide aquí, es que mientras que la inversión total que realiza Juan es de 60.000 euros, porque obviamente está menos tiempo ahorrando, y la inversión de Juan es superior porque está durante casi el doble de años, por tanto 105.000 euros, vemos como al final el importe o el capital con el que se junta Juan es de 188.000 euros, que es superior al que se junta Pedro, de 178.000 euros. ¿Cómo es posible que una persona aportando menos capital consiga más dinero a final del periodo? Y es simplemente por el efecto del interés compuesto. Albert Einstein decía que el interés compuesto es la octava maravilla del mundo, y realmente esto funciona así porque cuando invertimos y utilizamos interés compuesto a largo plazo, lo que sucede es que el capital crece de forma exponencial. Entonces aquí, en este otro gráfico donde se suponen, donde hay un ejemplo donde se invierten 5.000 euros a una tasa de interés del 5% anual, vemos como solamente aplazando la decisión de invertir para largo plazo 10 años, de los 25 a los 35, el resultado final es pues muy diferencial, ¿no? Es casi la persona que empieza con 25 consigue prácticamente el doble de capital. De hecho, hay una cosa que me gusta bastante analizar, que es cuál es el coste de oportunidad de postergar un único año, la decisión de ahorrar para el largo plazo. Si ahorráramos, por ejemplo, 200 euros al mes, que son 2.400 euros anuales durante 40 años, porque una persona, por ejemplo, empieza a ahorrar joven, vemos como capital final que tendría sería unos 365.000 euros, ¿vale? ¿Qué pasa si esa persona posterga un año la decisión de empezar a trabajar en largo plazo? Si en lugar de estar 40 años, está 39 años, esto obviamente aporta 2.400 euros menos, porque hay un año que no ha aportado, pero es que la diferencia de capital es de 22.883 euros. Es decir, el coste de oportunidad de aplazar un año, 2 años o 3, la planificación de largo plazo es, en términos económicos, muy, muy grande. Entonces, ya para finalizar, las conclusiones que podríamos determinar o sacar de toda esta información es que el problema de las pensiones no lo va a poder resolver el Estado. Lo hemos visto que es un problema principalmente demográfico. Hay muchos motivos por los cuales esto sucede, principalmente porque el sistema, tal y como está diseñado, el sistema de reparto es un sistema insostenible. Y por último, pues bueno, la conclusión es que es necesario que un compromiso personal para poder ahorrar a largo plazo y poder complementar nuestra futura pensión pública. Por tanto, cuanto antes mejor. Espero que haya sido útil y bueno, para cualquier duda, pues estoy a vuestra disposición.